Creo que ya. Listo. Bueno, creo que faltan los últimos. Y, wow, me imagino que los relatos últimos que faltan son muy cortos porque son 5, pero solo faltan 20 páginas. Entonces, me imagino que están como bastante cortos, igual como que la mayoría de los que ya leímos. Así que bueno, voy a comenzar. Este primero que vamos a comenzar se llama La tía Daniela. La tía Daniela se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes, como una idiota. Lo había visto llegar una mañana caminando con los hombros erguidos sobre un paso sereno y había pensado, este hombre se cree Dios. Pero al rato de oírlo decir historias sobre mundos desconocidos y pasiones extrañas, se enamoró de él y de sus brazos, como si desde niña no hablara latín, no supiera lógica, ni hubiera sorprendido a media ciudad copiando los juegos de Góngora y Sor Juana, como quien responde a una canción en el recreo. Era tan sabia que ningún hombre quería meterse con ella. Por más que tuviera los ojos de miel y una boca brillante, por más que su cuerpo acariciara la imaginación, despertando las ganas de mirarlo desnudo, por más que fuera hermosa como la Virgen del Rosario, daba temor quererla porque algo había en su inteligencia que sugería siempre un desprecio por el sexo opuesto y sus confusiones. Pero aquel hombre, que no sabía nada de ella y sus libros, se le acercó como a cualquiera. Entonces, la tía Daniela lo dotó de una inteligencia deslumbrante, una virtud de ángel y un talento de artista. Su cabeza lo miró de tantos modos que en 12 días creyó conocer 100 hombres. Lo quiso convencida de que Dios puede andar entre mortales, entregada hasta las uñas a los deseos y ocurrencias de un tipo que nunca llegó para quedarse y jamás entendió uno solo de todos los poemas que Daniela quiso leerle para explicarle su amor. Un día, así como había llegado, se fue, sin despedir siquiera. Y no hubo entonces en la redonda inteligencia de la tía Daniela un solo atisbo capaz de entender qué había pasado. Hipnotizada por un dolor sin nombre ni destino, se volvió la más tonta de las tontas. Perderlo fue una pena larga como el insomnio, una vejez de siglos, el infierno. Por unos días de luz, por un indicio, por los ojos de hierro y súplica que le prestó una noche, la tía Daniela enterró las ganas de estar viva y fue perdiendo el brillo de la piel, la fuerza de las piernas, la intensidad en la frente y las entrañas. Se quedó casi ciega en 3 meses. Una joroba le creció en la espalda y algo, esperen, creo que llegó la, efectivamente. Mm, ya. Hola Lau, Oli, ¿qué más? ¿Cómo va? bien, estamos ahorita todavía en la lectura final. ¿Tú ya lo acabaste o todavía te faltan unas páginas? Sí, todavía me faltan, yo esperé. A la última sesión. Ajá, Ah, bueno, perfecto. Apenas empezamos. Literal, voy una página. Si quieres ir siguiéndola por ahí, es el de la tía Daniela. No sé qué página es, pero ese es el relato. Y literal, apenas lo acabamos de empezar. Entonces, listo. estamos como súper a tiempo. Bueno, no me acuerdo dónde quedé, entonces voy a leer aquí donde dice hipnotizada. Hipnotizada por un dolor sin nombre ni destino, se volvió la más tonta de las tontas. Perderlo fue una pena larga como el insomnio, una vejez de siglos, el infierno. Por unos días de luz, por un indicio, por los ojos de hierro y súplica que le prestó una noche, la tía Daniela enterró las ganas de estar viva y fue perdiendo el brillo de la piel, la fuerza de las piernas, la intensidad en la frente y las entrañas. Se quedó casi ciega en 3 meses. Una joroba le creció en la espalda y algo le sucedió a su termostato, que a pesar de andar hasta en el rayo del sol con abrigo y calcetines, tiritaba de frío como si viviera en el centro mismo del invierno. Le sacaban al aire como a un canario. Cerca le ponían fruta y galletas para que picoteara, pero su madre se llevaba las cosas intactas mientras ella seguía muda a pesar de los esfuerzos que todo el mundo hacía por distraerla. Al principio la invitaban a la calle para ver si mirando las palomas o viendo ir y venir a la gente, algo de ella volvía a dar muestras de apego a la vida. Trataron todo.
Su madre se la llevó de viaje a España y la hizo entrar y salir de todos los tablados sevillanos sin obtener de ella más que una lágrima, más que una lágrima, la noche en que el cantador estuvo alegre. A la mañana siguiente le puso un telegrama a su marido diciendo, empieza a mejorar, ha llorado un segundo. Se había vuelto un árbol seco, iba para donde la llevaran y en cuanto podía se dejaba caer en la cama como si hubiera trabajado 24 horas recogiendo algodón. Por fin las fuerzas no le alcanzaron más que para echarse en una silla y decirle a su madre, te lo ruego, vámonos a casa. Cuando volvieron, la tía Daniela apenas podía caminar y desde entonces no quiso levantarse. Tampoco quería bañarse, ni peinarse, ni hacer pipí. Una mañana no pudo siquiera abrir los ojos. Está muerta, oyó decir a su alrededor y no encontró las fuerzas para negarlo. Alguien le sugirió a su madre que ese comportamiento era un chantaje, un modo de vengarse en los otros, una pose de niña consentida, que si de repente perdiera la tranquilidad de su casa y la comida segura, se las arreglaría para mejorar de un día para otro. Su madre hizo el esfuerzo de creerlo y siguió el consejo de abandonarla en el quicio de la puerta de catedral. La dejaron ahí una noche con la esperanza de verla regresar al día siguiente, hambrienta y furiosa como había sido alguna vez. A la tercera noche la recogieron de la puerta de catedral con pulmonía y la llevaron al hospital entre lágrimas de toda la familia. Ahí fue a visitarla a su amiga Elide, una joven de piel brillante que hablaba sin tregua y decía saber las curas del mal de amores. Pidió que la dejaran hacerse cargo del alma y el estómago de aquella náufraga. Era una criatura alegre y ávida. La oyeron opinar. Según ella, el error en el tratamiento de su inteligente amiga estaba en los consejos de que olvidara. Olvidar era un asunto imposible. Lo que había que hacer era encauzarle los recuerdos para que no la mataran, para que la obligaran a seguir viva. Los padres oyeron hablar a la muchacha con la misma indiferencia que ya les provocaba cualquier intento de curar a su hija. Daban por hecho que no serviría de nada y sin embargo lo autorizaban como si no hubiera perdido la esperanza que ya habían perdido. Las pusieron a dormir en el mismo cuarto. Siempre que alguien pasaba frente a la puerta, oía la incansable voz de Lide hablando del asunto con la misma obstinación con que un médico vigila a un moribundo. No se callaba, no le daba tregua. Un día y otro, una semana y otra. ¿Cómo dices que eran sus manos? Preguntaba. Si la tía Daniela no contestaba, Elide volvía por otro lado. Tenía los ojos verdes, cafés, grandes. Chicos, le contestó la tía Daniela, hablando por primera vez en 30 días. ¿Chicos y turbios? Preguntó la tía Elide. Chicos y fieros, contestó la tía Daniela, y volvió a callarse otro mes. Seguro era Leo. Así son los Leo, decía su amiga, sacando un libro de horóscopos para leerle. Decía todos los errores que pueden caber en un Leo. De remate son mentirosos, pero no tienes que dejarte. Tú eres Tauro. Son fuertes las mujeres de Tauro. Mentiras, sí que dijo, le contestó Daniela una tarde. ¿Cuáles? No se te vaya a olvidar, porque el mundo no es tan grande como para que no demos con él. Y entonces le vas a recordar sus palabras, una por una, las que oíste y las que te hizo decir. No quiero humillarme, el humillado va a ser él. Si no, todo es tan fácil como sembrar palabras y largarse. Me iluminaron, defendió la tía Daniela. Se te nota iluminada, decía su amiga cuando llegaban a puntos así. Al tercer mes de hablar y hablar, la hizo comer como Dios manda. Ni siquiera se dio cuenta de cómo fue. La llevó a una caminata por el jardín, cargaba una cesta con frutas, queso, pan, mantequilla y té. Extendió un mantel sobre el pasto, sacó las cosas y siguió hablando mientras empezaba a comer sin ofrecerle. Le gustaban las uvas, dijo la enferma. Entiendo que lo extrañes. Sí, dijo la enferma, acercándose a un racimo de uvas. Besaba regio y tenía suave la piel de los hombros y la cintura. ¿Cómo tenía? Ya sabes, dijo la amiga, como si supiera desde siempre lo que la torturaba. No te lo voy a decir, contestó riéndose por primera vez en meses. Luego comió queso y té, pan y mantequilla. ¿Rico? Le preguntó Elide. Sí, contestó la enferma, empezando a hacer ella. Una noche bajaron a cenar. La tía Daniela con un vestido nuevo y el pelo brillante y limpio, libre por fin de la trenza polvosa que no se había peinado en mucho tiempo.
20 días después, ella y su amiga habían repasado los recuerdos de arriba para abajo hasta convertirlos en trivia. Todo lo que había tratado de olvidar la tía Daniela, forzándose a no pensarlo, se le volvió digno de recuerdo. Después de repetirlo muchas veces, castigó su buen juicio oyéndose contar una tras otra las 120.000 tonterías que la habían hecho feliz y desgraciada. Ay, espérenme. Llegó alguien. Llegó Alexa. Que entre. Hola Alexa, ¿cómo estás? Hola chicas, bien, buenas noches. Qué pena, acabo de llegar a la casa. Tranquila. Venía corriendo. Apenas hace unos minutos empezamos. Seguimos en la sesión de lectura en voz alta. Vamos terminando el cuento de la tía Daniela. Entonces yo creo que nos queda como calculo unos 20, 15 minutos más de la lectura en voz alta y de ahí ya vamos a la charla. Por si todavía no has terminado el libro, pues justamente por eso. Y si no, para ya iniciar en la charla, yo creo que en unos 15 minutos iniciamos. Bueno, continúo. Entonces dice. Castigó su buen juicio oyéndose contar una tras otra las 120.000 tonterías que la habían hecho feliz y desgraciada. Ya no quiero ni vengarme, le dijo una mañana a Elide. Estoy aburridísima del tema. ¿Cómo? No te pongas inteligente, dijo Elide. Este ha sido todo el tiempo un asunto de razón menguada. ¿Lo vas a convertir en algo lúcido? No lo eches a perder. Nos falta lo mejor. Nos falta buscar al hombre en Europa y África, en Sudamérica y la India. Nos falta encontrarlo y hacer un escándalo que justifique nuestros viajes. Nos falta conocer la Galería Pitti, ver Florencia, enamorarnos en Venecia, echar una moneda en la fuente de Trevi. Nos vamos a perseguir a ese hombre que te enamoró como a una imbécil y luego se fue. Ah, perdón, no vamos a perseguir a ese hombre que te enamoró como un imbécil y luego se fue. Habían planeado viajar por el mundo en busca del culpable y eso de que la venganza ya no fuera trascendente en la cura de su amiga tenía devastada el idea. Iban a perderse la India y Marruecos, Bolivia y el Congo, Viena y sobre todo Italia. Nunca pensó que podría convertirla en un ser racional después de haber visto paralizada y casi loca hacía 4 meses. Tenemos que ir a buscarlo. No te vuelvas inteligente antes de tiempo, le decía. Llegó ayer, le contestó la tía Daniela un mediodía. ¿Cómo sabes? Lo vi. Tocó en el balcón como antes. ¿Y qué sentiste? Nada. ¿Y qué te dijo? Todo. ¿Y qué le contaste? Cerré. ¿Y ahora? Preguntó la terapista. Ahora sí nos vamos a Italia. Los ausentes siempre se equivocan. Y se fueron a Italia por la voz del Dante. ¡Wow! Me gustó mucho ese cuento. Bueno, proseguiremos. Este se llama Amalia Ruiz. Ah, pero antes de proseguir, como para que no se me vaya la idea, como se las comparto y ya ahorita que se la charla, como que lo complementamos un poquito más. Me pareció un cuento como mucho hacia la amistad, ¿no? Como cuando tenemos una amiga o nosotros somos esa amiga que está pasando como por un corazón roto o por una ruptura. Entonces, no sé, eso me pareció como que o sea, no solo hablar como de el cuento en el sentido de lo que está pasando la tía Daniela, sino todo lo que hace la amiga y todo lo que hace en ese proceso, no sé, me pareció muy bonito. Y repito, ¿no? La capacidad de esta mujer de crear esos escenarios en pequeñas partes, o sea, ese cuento perfectamente, mientras lo leía, pudo ser una novela. Me recuerdo mucho cuando estuvimos leyendo, bueno, creo que en ese solo estuvo Lau, que fue el albergue de las mujeres tristes, o hace como, creo que, o sea, 2024, que leímos este de Vanessa Monforte de, ay, no me acuerdo, pero el de las flores, que también era como de un círculo de amigas. Me recordó mucho como ese tipo de novelas y lo hacen cuento como muy breve, me gustó. Pero bueno, ahí me callaré como para que lo podamos hablar ahorita. Seguiré con Amalia Ruiz. También es muy corto, solo tiene una página. Amalia Ruiz encontró la pasión de su vida en el cuerpo y la voz de un hombre prohibido. Durante más de un año lo vio llegar febril hasta el borde de su falda que salía volando tras un abrazo. No hablaban demasiado, se conocían como si hubieran nacido en el mismo cuarto. Se provocaban temblores y dichas con solo tocarse los abrigos. Los demás salían
Lo demás salía de sus cuerpos afortunados con tanta facilidad que al poco rato de estar juntos, el cuarto de sus amores sonaba como la sinfonía pastoral y olía a perfume como si lo hubiera inventado Coco Chanel. Aquella gloria mantenía sus vidas en vilo y convertía sus muertes en imposible. Por eso eran hermosos como un hechizo y promisorios como una fantasía. Hasta que una noche de octubre, el amante de tía Meli llegó a la cita tarde y hablando de negocios, ella se dejó besar sin arrebato y sintió el aliento de la costumbre de bastarle la boca. Se guardó los reproches, pero salió corriendo hasta su casa y no quiso volver a saber más de aquel amor. Cuando lo imposible se quiere volver rutina, hay que dejarlo. Le explicó a su hermana que no era capaz de entender una actitud tan radical. Uno no puede meterse en el lío de ambicionar algo prohibido, de poseerlo, a veces como una bendición, de quererlo más que nada, por eso, por imposible, por desesperado y de buenas a primeras convertirse en el anexo de una oficina. No me lo puedo permitir, no me lo voy a permitir. Sea por Dios que algo tiene de prohibido y por eso está bendito. Acaba ahí. Proseguimos. Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo se dijo que Amanda Rodo- Rodoreda era hija de Antonio Sánchez, el compadre de su papá, y ni su propia madre pareció saber de dónde le había llegado a la barriga aquella niña tan poco parecida a los dos hombres, que para su desgracia le cruzaron la vida. Decían que cuando la soltó al mundo, su corazón todavía estaba ardiendo por la boca y las manos de Antonio Sánchez. Aunque su cabeza descansara como siempre en el regazo de su apacible Rodoreda, varios años había convivido con ambos de la mañana a la noche, oyéndolos inventar negocios y fundarlos, viéndolos tener éxitos y fracasos, entre conversaciones eternas y extenuantes borracheras. Lo mismo a uno que al otro, los había recogido del suelo como fardos, los había puesto en sus camas y cobijado al llegar la madrugada. Para los dos había preparado chilaquiles y café negro. A los dos les había organizado las maletas cuando se iban a recorrer el rancho de Tlaxcala y con uno y el otro se habían puesto a cantar en las noches sin luz eléctrica que se ciernen sobre los alrededores del cerro La Malinche. Estaba casada con uno de ellos, muy bien y desde siempre lo había querido como se debe. Al otro empezó queriéndolo como una extensión de ese amor y acabó enamorándose de su voz y de las cosas que con ella decía. Pero no fue su culpa. En realidad, no fue culpa de nadie. Así sucede a veces y no vale la pena desvelarse investigando por qué. Supongo que algo de eso pensó Antonio Sánchez cuando decidió irse a quién sabe dónde sin dejar un aviso ni reclamar un centavo de todos los que tenía metidos en la sociedad con Rodoreda. Se fue la mañana siguiente a la noche en que su compadre le notificó que su señora estaba embarazada y lo dejó todo, hasta las tijeras con que cortaba la punta de sus puros. No más de 3 camisas y un pantalón faltaban en sus cajones, así que Daniel Rodoreda pensó que algo urgente se le había cruzado y que volvería al terminar la semana. Pero pasaron más de 6 meses sin que se oyera de él y Rodoreda empezó a extrañarlo como un perro. Le urgía su presencia sonriente y audaz. Le hacían falta sus observaciones, su ingenio, la compañía de tiempo completo a la que estaba acostumbrado, su complicidad. Sobre todo en esos últimos meses del embarazo, que había convertido a su alegre y despabilada mujer en un bulto que apenas hablaba, que podía pasarse horas sin decir palabra, que lloraba con cualquier pregunta y con dificultad comía 3 cucharadas de sopa para alimentar a la maravilla que llevaba dentro. Amanda no había nacido todavía, cuando su futura abuela paterna tuvo la delicadeza de preguntarle a su hijo si estaba seguro de que por el vientre de su mujer no había pasado más que el esperma Rodoreda. Con esa sola pregunta derribó la torre de naipes que era ya la vida de aquel marido. Empeñado en no ver la pena que su señora tenía en los ojos, Rodoreda volvió a su casa a tirarse en una cama para tratar de morirse. Estuvo 2 semanas con fiebre, echando espuma por la boca y un líquido azulado por los ojos, con la piel ceniza y el pelo encaneciendo de uno en uno.
pero a tal velocidad que cuando volvió en sí tenía la cabeza blanca. Su mujer estaba junto a él y lo vio abrir los ojos por primera vez para mirar, no solo para perderse en un horizonte inalcanzable. Lo vio mirarla y una paz que jamás imaginó la hizo sonreír como la primera vez. Perdóname, dijo. No tengo nada que perdonar, contestó él. Nunca se habló más del asunto. Un mes después, nació una niña de ojos claros que Daniel Rodoreda bautizó como suya y con la cual terminó de perder el poco juicio que le quedaba. Aseguró que sería imposible encontrar nada más hermoso en el mundo y la vio crecer prendado hasta de la ira que le llenaban los ojos ante cualquier contratiempo. Cuando murió su madre, Amanda tenía 10 años y la furia más que la tristeza se le instaló en los ojos durante meses. Lo mismo le pasó a Rodoreda, así que estuvieron viviendo juntos más de un año sin hablarse. Un día, Rodoreda se la quedó mirando mientras ella escribía su tarea empinada sobre un cuaderno. ¿A quién te pareces tú? Le preguntó acariciándola. A mí, le contestó Amanda. ¿A quién quieres que me parezca? A mi abuela, dijo Rodoreda y empezó a contar cosas de su abuela en Asturias hasta que la conversación se instaló de nuevo en la casa. 10 años más tarde, Antonio Sánchez regresó a la ciudad, hermoso y devastador como siempre. A los 45 años era tan idéntico a sí mismo que volvió a fascinar a Rodoreda. Había ido a buscarlo, le había pedido perdón por irse sin avisar, le había dado un largo abrazo y no le había pedido cuentas al preguntar sobre la situación de los ranchos y la tienda a la que llamó tus negocios, nunca los nuestros. Solo al hablar de Amanda notó en su voz algo más que el interés de un tío ausente y descuidado. Entonces, Rodoreda le mandó llamar, feliz y temeroso de enseñarle aquel tesoro. Amanda entró a la sala con su cabeza llena de rizos y un lápiz en la boca. Papá, estoy estudiando, dijo con la voz de prisa y disgusto que a él le caía tan en gracia. Tú perdones los modos, pidió Rodoreda a Antonio Sánchez. En febrero entra a la universidad y es una niña muy obsesiva. ¿Va a la universidad? Preguntó Antonio Sánchez, deslumbrado con aquel monstruo que sonreía con la misma impaciencia disimulada de su papá. Sí, dijo Rodoreda. Por fin alguien en la familia podrá ser intelectual de tiempo completo. ¿Y qué estudias? Le preguntó Antonio Sánchez al ángel ensoberbecido que tenía enfrente. Derecho, contestó ella. ¿Y usted quién es? Me llamo Antonio Sánchez, dijo él, mirándola como si toda ella fuera la Vía Láctea. Ah, ya. De usted es de quien se supone que soy hija, dijo Amanda en el tono con que se comenta el buen clima. ¿Y a qué ha vuelto? ¿A casarse conmigo? Porque yo de hija suya no tengo ni la estampa ni las ganas. Daniel Rodoreda se quitó los anteojos y mordió una de las patitas hasta arrancarla. ¿Qué dices tú? Le preguntó a su hija. No lo digo yo, papá. Todo el mundo comenta. ¿Por qué nosotros no? ¿El Señor me engendró? De ninguna manera. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dijo Antonio Sánchez. ¿Quién sabe? Preguntó Rodoreda. Yo sé, tú eres hija mía como que te pareces a mi abuela materna hasta en los dobleces del cuello, como que sabes cantar como mi padre y enojarte como solo yo. Muy bien, qué bendición. Soy tu hija, entonces me quiero casar con tu amigo. Dios, esperen, este cuento sí está muy novelesco. Amanda, no me vuelvas loco. ¿Cómo? Si lo que pretendo es que dejes de estar loco, demuéstrame por una vez que de verdad puedes creer con todo tu cuerpo eso que dices con tanto ruido. Amanda es mi hija. Claro que soy tu hija. Daniel Rodoreda, tu esposa no se acostó nunca con tu amigo, ¿verdad? Verdad, dijo Sánchez. Y Amanda no es un regalo de Dios, ni un golpe de suerte, ni una furia que recogió tu generosidad. Amanda es tu hija y por eso se va a casar con su otro papá, para que se acaben los chismes, para que se traguen sus elucubraciones, los papás de mis compañeras del colegio, mis nanas, mi abuela, las maestras, el cura de San Sebastián, el señor arzobispo y el perro de la esquina. ¿A eso volviste? Le preguntó a su amigo. Un año después, Daniel Rodoreda desfiló por el pasillo central de Santo Domingo, llevando del brazo a su hija Amanda. La entregó en matrimonio a don Antonio Sánchez, su mejor amigo. La noche de bodas la pasaron los tres en el rancho de Atlisco, muertos de risa y paz.
Ese cuento estuvo muy chistoso, lo siento. O sea, lo sentía como muy viendo una telenovela, pero me gustó mucho. Bueno, nos faltan solamente dos, ya estamos a punto de acabar. Este que prosigue se llama Al final de su vida. Al final de su vida cultivaba violetas. Tenía un cuarto luminoso que fue llenando de flores. Llegó a crecer las más extravagantes y le gustaba regalarlas para que todo el mundo tuviera en su casa el inquebrantable aroma de Concha Esparza. Murió rodeada de parientes sin consuelo, metida en su bata de seda azul brillante, con los labios pintados y un enorme disgusto porque la vida no quiso darle más que 85 años. Nadie sabe cómo no estaba cansada de vivir. Había trabajado como un arriero durante casi toda su existencia, pero algo tenían las generaciones de antes que aguantaban más. Como todas las cosas de antes, como los autos, los relojes, las lámparas, las sillas, los platos, los sartenes de antes, Concepción Esparza tuvo, igual que todas sus hermanas, las piernas flacas, grandes los pechos y una sonrisa inclemente para mirar y mirarse. Una absoluta incredulidad en los santos de yeso y una fe ciega en los espíritus y sus chocarrerías. Era hija de un médico que participó en la Revolución de Tuxtepec. Fue diputado federal en 1882 y se unió al antirreeleccionismo de 1908. Un hombre sabio y fascinante que le permeó la vida con su gusto por la música y las causas difíciles. Pero como al destino le gusta emparejar sus dones, a Concha le sobró padre, pero le faltó marido. Se casó con un hombre de apellido Iniesta, cuyo único defecto era parecerse tanto a sus hijos que ella tuvo que tratarlo siempre como a un niño más. No era muy apto para ganar dinero y la idea de que los hombres mantienen a su familia, tan común en los años 30, no le regía la existencia. Conseguir la comida, tener casa y cobijas en las camas, pagar el colegio de los niños, vestirlos y otras nimiedades fueron siempre asunto de Concha, su mujer. Mientras él inventaba cómo hacer grandes negocios que nunca se hacían, para cerrar uno de estos negocios fue que se le ocurrió dar un cheque sin fondos por tal cantidad que le dictaron orden de aprehensión y la policía se presentó a buscarlo en su casa. Cuando Concha supo de qué se trataba, dijo lo primero que se le ocurrió. Lo que pasa es que este hombre está loco, perdido de loco está. Con ese argumento lo acompañó al juzgado, con ese argumento le impidió intentar una defensa que lo hubiera hundido por completo y con ese argumento evitó que lo metieran a la cárcel. A cambio de tan horrible destino, con ese argumento, Concha Esparza organizó que su marido fuera a dar a un manicomio cercano a la pirámide de Cholula. Era un lugar tranquilo, vigilado por frailes en las faldas del cerro. Agradecidos con las visitas médicas del padre de Concha, oye, espérenme. Ay, esperen. Los padres aceptaron ahí al señor Iniesta mientras se olvidaba el asunto del cheque. Claro está que Concha debía pagar cada mes el mantenimiento de aquel cuerdo entre los impávidos. Ay, esperen, momento. Ay, Dios. Entre los impávidos muros del manicomio. Mm, ya. 6 meses hizo ella el esfuerzo de... No, esperen. Momento, momento. Bueno, creo que ya. Un poco. Intentemos de nuevo. Es que de la vez que tuve gripe, digamos que me mejoré, pero como estoy hablando como constantemente mucho en el día, entonces todavía la voz como que no la siento así como que volvió completamente bien. O sea, como que está como ronca todo el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver. Claro está que Concha debía pagar cada mes el mantenimiento de aquel cuerdo entre los impávidos muros del manicomio. 6 meses hizo ella el esfuerzo de costear la estancia.
Cuando sus finanzas no pudieron más, decidió recoger a su marido tras conseguir la anuencia pública para hacerse cargo de él y sus desatinos. Un domingo fue a buscarlo a Cholula. Lo encontró desayunando entre los frailes, a los que hacía reír con la historia de un marinero que se tatuó una sirena en la calva. A usted, padre, no le quedaría mal una, le decía el más sonriente. Mientras conversaba, el señor Iniesta vio acercarse a su mujer por el corredor que conducía al reflectorio al refectorio. Siguió hablando y riendo durante todo el tiempo que la tía Concha empleó en llegar hasta la mesa y que él y los frailes departían con ese regocijo infantil que solo tienen los hombres cuando se saben rodeados de hombres. Como si no conociera las reglas de tal privacía, Concha Esparza caminó alrededor de la mesa, haciendo sonar los zapatos de tacón alto, que solo sacaba del ropero en ocasiones a su juicio memorables. Cuando estuvo frente a su marido, saludó al grupo con una sonrisa. ¿Y tú qué andas haciendo por aquí? Le preguntó al señor Iniesta, más incómodo que sorprendido. Vine a recogerte, le respondió tía Concha, hablándole como se les habla a los niños a la hora de recogerlos en la escuela, jugando a entregarles el tesoro de su libertad a cambio de un abrazo. ¿Por qué? Dijo Iniesta mortificado. Aquí estoy seguro, no conviene que salga de aquí. Además, la pasó bien. Se respira un aire de jardines y paz que le va de maravilla al espíritu. ¿Qué? Preguntó Concha Esparza. Lo que te digo, de momento no estoy mal aquí. No te preocupes, tengo buena amistad con los cuerdos y no la llevo mal con los locos. Algunos tienen ratos de excepcional inspiración, otros son excelentes interlocutores. Me está cayendo bien el descanso porque en este lugar los que gritan hacen menos ruidos que tus hijos. Dijo, como si él no tuviera nada que ver con la existencia de tales hijos. Iniesta, ¿qué voy a hacer contigo? Le preguntó al aire Concha Esparza. Después dio la vuelta y caminó hasta la reja de salida. Por favor, padre, explíquele usted, le dijo al fraile que la acompañaba, que sus vacaciones cuestan, que yo no le voy a pagar un día más. Adivinar qué le habrá explicado el padre aquel al señor Iniesta. El caso fue que el lunes en la mañana el cerrojo de la casa de tía Concha sonó lento como lo hacía sonar la calma con que lo empujaba su marido. Ya vine, madre, dijo Iniesta con una tristeza de velorio. ¡Wow! ¡Qué bueno, hijo! Le contestó su mujer sin mostrar asombro. Te está esperando el señor Benítez para proponerme un negocio, dijo él y recuperó la viveza de su voz. Verás qué negocio, Concha. Ahora vas a ver. Así era ese hombre, comentaba la tía muchos años después. Toda la vida fue así. Para entonces, ya la casa de huéspedes de la tía Concha había sido un éxito y le había dejado los ahorros con los que puso un restaurante que después le dejó tiempo para comerciar con bienes raíces y hasta le dio la oportunidad de comprarse un terreno en Polanco y otro en Acapulco. Cuando sus hijos crecieron y tras la muerte del señor Iniesta, ella aprendió a pintar las olas de la quebrada y a comunicarse con el espíritu de su padre. Poca gente ha sido tan feliz como ella entonces. Por eso la enojó tanto la vida, yéndose cuando apenas empezaba a gozarla. Y ahora sí, finalmente, el último cuento. Esperen mi hidrato antes de que me vuelva a atragantar. Mm, Este también está súper cortico, tiene como 2 páginas. Tía José Rivadeneira. Me encanta porque tienen como todos apellidos como súper novelescos. Vamos a ver. Tía José Rivadeneira tuvo una hija con los ojos grandes como 2 lunas, como un deseo. Apenas colocada en su abrazo, todavía húmeda y vacilante, la niña mostró los ojos y algo en las alas de sus labios que parecía preguntar. ¿Qué quieres saber? Le dijo la tía José, jugando a que entendía ese gesto. Como todas las madres, tía José pensó que no había en la historia del mundo una criatura tan hermosa como la suya. La deslumbraba el color de su piel, el tamaño de sus pestañas y la placidez con que dormía. Temblaba de orgullo, imaginando lo que haría con la sangre y las quimeras que latían en su cuerpo.
Se dedicó a contemplarla con altivez y regocijo durante más de 3 semanas. Entonces, la inexpugnable vida hizo caer sobre la niña una enfermedad que en 5 horas convirtió su extraordinaria viveza en un sueño extenuado y remoto que parecía llevársela de regreso a la muerte. Cuando todos sus talentos curativos no lograron mejoría alguna, tía José, pálida de terror, la cargó hasta el hospital. Ahí se la quitaron de los brazos y una docena de médicos y enfermeras empezaron a moverse agitados y confundidos en torno a la niña. Tía José la vio irse tras una puerta que le prohibía la entrada y se dejó caer al suelo, incapaz de cargar consigo misma y con aquel dolor como un acantilado. Ahí la encontró su marido, que era un hombre sensato y prudente, como los hombres acostumbran fingir que son. Le ayudó a levantarse y la regañó por su falta de cordura y esperanza. Su marido confiaba en la ciencia médica y hablaba de ella como otros hablan de Dios. Por eso lo turbaba la insensatez en que se había colocado su mujer, incapaz de hacer otra cosa que llorar y maldecir al destino. Aislaron a la niña en la sala de terapia intensiva, un lugar blanco y limpio al que las madres solo podían entrar media hora diaria. Entonces se llenaba de oraciones y ruegos. Todas las mujeres persignaban el rostro de sus hijos, le recorrían el cuerpo con estampas y agua bendita. Perdían a todo Dios que los dejara vivos. La tía José no conseguía sino llegar junto a la cuna donde su hija apenas respiraba para pedirle no te mueras. Después lloraba y lloraba sin secarse los ojos ni moverse hasta que las enfermeras le avisaban que debía salir. Entonces volvía a sentarse en las bancas cercanas a la puerta con la cabeza sobre las piernas y sin hambre y sin voz, rencorosa y arisca, ferviente y desesperada. ¿Qué podía hacer? ¿Por qué tenía que vivir su hija? ¿Qué sería bueno ofrecerle a su cuerpo pequeño lleno de agujas y sondas para que le interesara quedarse en este mundo? ¿Qué podría decirle para convencerla de que valía la pena hacer el esfuerzo en vez de morirse? Una mañana, sin saber la causa, iluminada solo por los fantasmas de su corazón, se acercó a la niña y empezó a contarle las historias de sus antepasadas. ¿Quiénes habían sido? ¿Qué mujeres tejieron sus vidas con qué hombres antes de que la boca y el ombligo de su hija se anudaran a ella? ¿De qué estaban hechas? ¿Cuántos trabajos habían pasado? ¿Qué penas y holgorios traía ella como herencia? ¿Quiénes sembraron con intrepidez y fantasías la vida que le tocaba prolongar? Durante muchos días recordó, imaginó, inventó. Cada minuto de cada hora disponible habló sin tregua en el oído de su hija. Por fin, al atardecer de un jueves y mientras contaba implacable alguna historia, su hija abrió los ojos y la miró ávida y desafiante. ¿Cómo sería el resto de su larga existencia? El marido de tía José dio las gracias a los médicos. Los médicos dieron gracias y a los adelantos de su ciencia. La tía abrazó a su niña. Salió del hospital sin decir una palabra. Solo ella sabía a quienes agradecer la vida de su hija, a quienes agradecer la vida de su hija. Solo ella supo siempre que ninguna ciencia fue capaz de mover tanto como la escondida en los ásperos y sutiles hallazgos de otras mujeres con los ojos grandes. ¡Wow! Siempre me pregunté de dónde venía el título, o más bien, hacia dónde iba el título. Ya lo entendí y que ese haya sido el relato final. Increíble. Bueno, ahora sí, por fin, voy a intentar correr esto un poco. Eso. Bueno, iniciamos como tal nuestra charla de esta lectura que estuvo un poquito como se nos alargó más de lo habitual, pero pues bueno, no pasa nada. Nos damos como que nuestros tiempos. Y ya saben, siempre a mí me gusta escuchar como una percepción general. Bueno, creo que incluso como en las sesiones de lectura que hemos tenido, ya han surgido varias cosas de tanto de la autora, ¿no? O como este tipo de
sí, como de acercamiento un poco hacia Ángeles y también a este libro en especial. Ya me han contado que algunas ya la han leído, sobre todo como con Arráncame la vida, que es como su libro más famoso, que después de este, la verdad a mí me interesa mucho leerlo, ver la película, para ver como que, pues, qué tal. Siento como que es una autora que me mantuvo entretenida y que me gustó. Pero justamente por eso, pues yo no he tenido la devolución de ustedes, a pesar de sí, un poco como por el chat y eso, de esa impresión general. Entonces yo quisiera empezar por preguntarles justamente eso, si hablamos como de una generalidad o sí, como en términos generales, ustedes, ¿qué podrían decir? ¿Les gustó, no les gustó? Y mucho más como una de las cosas que más me gusta como de esa última sesión de lectura, o sea, de tenerla como aquí con ustedes, es que la dejamos como fresquita, ¿no? Entonces como que esa impresión pues se queda como un poco fresca y eso es algo como que me llama la atención porque a veces cuando uno acaba el libro hace mucho, pues obviamente y se reúne el club, ya puede ser que se olvidó. Entonces ahorita al menos está fresca. Y quiero preguntarles eso, ¿cuál es en opinión general su sentir frente a este libro? Cuéntanos, Mariela. Bueno, a mí me gustó, se me hizo bastante ameno. Algunas cosas, como dices tú, se me hicieron de novela, ¿no? O sea, increíbles, ¿no? Eso de la hija rebelde, ¿no? Que se casa con el amigo del papá para comprobar que no es su papá, se me hace medio loco, pero bueno. Y hubo frases que me encantaron, por ejemplo, ese de que se enamoró como se enamoran las mujeres Ajá. inteligentes, ¿no? Como una tonta. Ese me encantó, digo, está buenísima esta frase. Pero sí tiene muchas cosas así. Inclusive hay un cuento de una señora que tiene una aventura con un señor y se encuentra al marido también en una aventura y pues ya se la perdona y ahí andan los dos, cada quien en su negocio y al final todo el mundo dice, ay, pobrecita, no me acuerdo cómo se llamaba la señora, ¿no? Pero pobrecita de fulanita, ¿cómo le aguantó la infidelidad al marido? Y la otra riéndose por atrás, ¿no? De todas las aventuras que se aventó ella. Entonces tiene historias así como muy de risa y otras bastante conmovedoras, ¿no? Como esta última de las ancestras, ¿no? Ujú. De su hija que le inyectaron esas ganas de vivir. Entonces sí se me hizo muy agradable, se lee muy rápido y me gustó. Yo te quería preguntar, bueno, les quería preguntar a ti y a Adri, justamente pues con lo que ustedes dicen, ¿cómo es la figura, por ejemplo, de Ángeles Mastretta en México? ¿Es una autora reconocida, es una autora leída o es una autora como un poco como de culto que ya el boom de los libros y la literatura como la ha traído un poco más a cuenta? ¿Ustedes qué dirían? Les quería hacer primero esa pregunta y la otra pregunta es si ustedes creen que en este libro se ve un poco como de la se puede decir como idiosincrasia de la cultura mexicana, o sea, ¿ustedes creen que en algunos de sus cuentos representa esto? O sea, porque yo veo que ella habla mucho de muchos lugares específicos, bueno, sé que ella es de Puebla, ¿no? Y Uh -huh. en sus cuentos habla mucho de Puebla y sé que Puebla es un lugar muy cerca a la Ciudad de México, ¿no? Pero también me di cuenta que en sus cuentos habla mucho como de otros lugares y habla mucho como desde este lugar, para mí como muy novelesco, o sea, yo cuando leo sus cuentos me imagino, no sé, lo que literalmente pues nosotros, el contenido que de acá consumimos como en las novelas mexicanas, como de la hacienda o del rancho, ¿no? Y que está como toda la familia reunida y que posiblemente pues son familias que pues tienen como que un estrato como clase media alta, ¿no? Y habla como desde estas problemáticas y a mí me parece como muy interesante eso. Sé que obviamente la cultura mexicana pues va más allá de eso, o sea, no es solamente eso, pero yo quisiera ustedes, no sé, escucharlas en ese sentido. Si ustedes creen que Ángeles Mastretta, uno, representa una parte en su literatura de la cultura mexicana, ¿qué creen ustedes que representa? Y lo segundo es que si creen que ella ha tenido el reconocimiento que se merece en México o creen, ay, esperen, esto se va a descargar, o creen que es una autora como que se la ha venido como rescatando en los últimos tiempos.
Bueno, yo sí creo que sea una representación, una representante de las escritoras mexicanas. Ajá, Últimamente ha habido muchas escritoras nuevas que ajá, también han levantado polémica y hay muchas, muchas mujeres escribiendo. Entonces, como que las de las señoras ya grandes, ¿no? Pasaron a quedar atrás. Pero sí. sí narra la cultura mexicana, ¿no? Te describe lo que es una familia mexicana de clase media alta o clase media, Ujú, ¿no? Con todas sus costumbres, con esas reuniones, ¿no? Y hace sus narraciones como la clásica tía que te dice, no, es que yo tenía una tía, ¿no? La tía, no sé, Lupita, de que era así, ya está, entonces te la ajá, imaginas, ¿no? Igualito te lo narra. Y ujú, te digo, se me hace sí representativa, pero ahora hay un mundo de escritoras mexicanas, todas muy ujú, buenas, de todas las estilos que hay, ¿no? ajá, Entonces, como que la gama ha crecido mucho y estas se han ido quedando atrás, ¿no? Siguen siendo ya. clásicas, pero han venido quedándose atrás por las nuevas escritoras que están escribiendo de temas polémicos, de temas muy interesantes. Entonces, eh, yo creo que ha crecido mucho la literatura en México. Gracias, me encanta, Mariela. Sí, me encanta, ahorita te doy la palabra, Adri, porque siento que ustedes pueden tener como una postura un poco como más universal o como más, sí, diferente de lo que nosotros podemos tener acá. Sí, yo puedo decir que aquí en Colombia, Ángeles no es una autora conocida, o sea, no es una autora como, no sé, qué sé yo, voy a poner nombres de hombres, pero no sé, Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? Obviamente sé que son otros géneros, ¿no? Otras generaciones, pero no sé, vamos a poner contemporáneas, ¿no? Dalia de la Cerda, ¿no? Brenda Navarro, obviamente son otros movimientos. Ahorita, mientras hablabas, yo quería ir a ver como la edad. Ángeles, pues para compartirles por si no saben, tiene, este año cumpliría, si no estoy mal, 77 años, porque nació en el 49. Entonces, yo la comparo mucho más, incluso como con, por ejemplo, Isabel Allende. Pues Isabel Allende, si no Ujú, estoy mal, tiene ser un poquito más, ya está en sus, más. cruzando sus 80, ¿no? Ujú, Pero pues si comparamos no han tenido como ese mismo impacto y esa misma relevancia y a mí se me hace que incluso su tipo de escritura es muy parecida, ¿no? Entonces me parece como que muy interesante eso que escucharlas también como ustedes desde la representación que ella hace de su país. Y me parece muy interesante también lo que hace Ángeles de así no seamos, por ejemplo, nosotros mexicanos y como no sepamos, no sé, dónde queda Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? Pues aún así, pues poder sentirnos identificados, ¿no? Y podernos de algún modo sentir como eso que ella trae, que es las historias de las mujeres. Ya hablaremos más adelante de esto, pero también les quiero poner como otro tema en conversación de Ángeles siendo una mujer feminista, ¿no? Si creemos que su literatura es una literatura feminista, si creemos que ella como escritora, por ejemplo, quería poner un tema en conversación, ¿no? Justamente con esa frase que tú dices, Mariela, que yo también la leí y dije como, qué interesante, porque siempre se ha puesto como que lo contrario, ¿no? Entonces, el decir, ¿cómo se enamoran las mujeres inteligentes? Pues el amor no es racional, o sea, no se puede enamorar de otra forma, sino pues enamorarse como alguien tonto, ¿no? Pero si por ejemplo, si lo dijeran de otra forma o siempre el mensaje ha sido dicho como de otra manera y ella poder hacer esto de un poco yo lo veo como, sí, como apropiarse de eso y que ya no, que de alguna forma ya no, que no sea ofensivo. Eso es a lo que quiero ir, sino al contrario. Entonces, bueno, me encantó escucharte, me pareció muy interesante. Sí, les quiero seguir haciendo como más preguntas, porque creo que el libro da como para tener como este intercambio cultural, por así decirlo. Gracias, Mariela. Seguimos con Adri, cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Yo igual creo que sí, o sea, sí representa mucho como esta parte mexicana. De hecho, a mí me queda, o sea, yo nunca la había leído, había Ajá, escuchado sobre todo el de Arráncame la vida, ajá, pero era la primera vez, me gustó mucho, la verdad, justo por lo que comentan, ¿no? De la facilidad de la lectura.
de la cercanía, ¿no? También siento que es, ahorita que mencionabas, Caro, a Isabel, creo que también es Ajá, mucho esa parte de lo cotidiano, ¿no? O sea, ajá, de lo familiar, o sea, que nos resulta cercano, aunque con los tintes propios del contexto en el que lo están narrando, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, solo he ido una vez a Puebla, ajá, pero o sea, me hacía pensar mucho en el ambiente, en los lugares, en los volcanes, ¿no? Cómo los va narrando. O sea, como que terminé y dije, o conforme iba leyendo, decía, tengo que regresar a Puebla. O sea, como que siento que es algo también muy específico de la ciudad. O sea, digo, a lo mejor puede ser en general muy mexicano, pero creo que sí ujú, retrata mucho, pues sí, como la ciudad, ¿no? O sea, y a través de todas las em, de los relatos que a ujú, mí sí me quedaron incluso muchas ganas de volver, ¿no? Porque creo que, pues, como a lo mejor sucede en varios países, incluyendo Colombia, pues ujú, también México, dependiendo de qué parte de México, es como un México diferente, ¿no? sí, Eh, hasta por la comida, el clima, la gastronomía, ¿no? O sea, lo que retrataba de los días lluviosos. O sea, me acordaba de esa única vez que fui a Puebla y creo que todos los días llovía, ¿no? Entonces, em, sobre el impacto que tiene la literatura, no sé, o sea, ujú, de la literatura mexicana, no, yo creería que sí tiene un papel importante. ujú, Digo, yo nunca la había leído, pero me ujú. gustó mucho. De hecho, en algún punto como que hasta volví a buscar y dije, o sea, sí es de aquí o no. O sea, como que me impresionaba mucho del conocimiento que tenía y dije, ay, ya, qué oso, pero sí, ¿no? ¿Cómo así a Eh, qué te refieres? Este, pero, pero bueno, en general me gustó Ujú, mucho. Y también me quedan pues muchas ganas de seguirlo leyendo y pues de cómo es conocer también pues sí, como esos otros estados del ujú. país y lugares, pues a través de alguien no sé, como que con una facilidad y naturalidad, a mi punto de vista, lo pueden ir retratando. Mira que ahorita que yo creo que se los dije también en la sesión, en alguna sesión, o de pronto estoy como creyendo que se los dije y no se los dije. Pero yo cuando leía esto, un poco retomando lo que tú dices, Adri, yo decía como, ¿por qué no han hecho esto desde un contenido visual, no? O sea, esto sería una serie, o sea, este libro da perfecto como para hacer una serie, ¿no? Como, no sé, pues no voy a escoger todos los relatos porque son un montón, pero quizás como, no sé, una primera temporada de 10 capítulos porque me parece que tiene como que muchísimo, muchísimo contenido y son historias como muy atemporales. Lógicamente lo que decíamos, ¿no? Quizás están retratadas desde un tipo de mujeres, como de un estrato social, digamos, sus mujeres mantienen, ¿no? O sea, un estrato social de clase media alta, no son las mujeres quizás marginalizadas, no racializadas, ¿no? Sin embargo, algo que a mí me gusta de este libro es que no porque no sean mujeres que no son privilegiadas en ese sentido, sino que tienen un privilegio, significa que no tienen problemáticas. Sí tienen problemáticas, pero posiblemente su problemática es otra, ¿no? Y me parece como muy interesante y muy atemporal porque eso sigue pasando como ahorita en la actualidad, sigue sucediendo. Y yo sí quería saber justamente eso, ¿no? Como si en México ella sí era reconocida. Ahora les voy a mandar, cuando acabemos la charla, les voy a mandar un episodio yo vi eso como hace un año. Yo ya había ubicado como quién era Ángeles Mastreta, pero vi sí, como un podcast que ella era la invitada y a mí, yo la escuché y me pareció una mujer fascinante, o sea, me parece que es una persona muy centrada, una mujer muy trabajadora, por supuesto muy leída, ¿no? Muy también como así, porque pues su carrera empezó siendo periodista, entonces, muy interesada como con lo que pasa en la actualidad, se las voy a mandar. Sí pensé en mandárselas como en el trayecto mientras hacíamos la lectura y no se las mandé por otra cosa, sino porque me olvidé. Entonces, se las voy a mandar porque me pareció muy interesante la visión que ella tiene, tanto de la escritura, tiene también esta visión como
sobre lo que ella escribe, ¿no? Sobre escribir, sobre pues, las historias de las mujeres. Me parece también muy interesante lo que ustedes mencionan, como dependiendo, incluso en los mismos países, en Colombia, lo que tú dices, Adri, pasa exactamente igual, ¿no? Pues no va a escribir lo mismo un autor paisa que un autor caribeño, que un autor bogotano, que un autor del sur de donde yo soy, no, o sea, no vamos a escribir como ni de lo mismo, ni vamos a ver el mundo de la misma forma, estando en el mismo país, ¿no? Porque probablemente, por ejemplo, lo que pasaba con Gabo, ¿no? Cuando personas de otras, de la misma Colombia, y yo lo digo abiertamente, pues yo con su literatura no me siento representada ni identificada. ¿Por qué? Pues porque él tenía este Caribe muy, muy de lleno, ¿no? Nunca voy a saber qué es lo que es despertarte e ir corriendo al mar, ¿no? O sentir un calor, perdón, pegajoso, ¿no? Probablemente Alexa sí se siente identificada, ¿no? Entonces ese tipo de cosas como que cambian mucho el panorama y la visión de lo que uno, ya Alexa con esa risa quiso decir que no. Entonces, eso cambia mucho, pues justamente lo que nosotros como lectores sustraigamos de esto. Yo hace mucho tiempo, la única vez que yo he ido a México, yo fui a Puebla por casualidad. La verdad, la única razón por la que fui es porque a ver, el amigo de una amiga estaba ahí y ella me dijo como, ve para que él te haga como un tour y quedaba muy cerca. Entonces, bueno, por lo que entiendo, digamos que algunos de los lugares cerca a Ciudad de México está Querétaro, que es otra ciudad como muy importante, y está Puebla. Entonces era como o voy al uno o voy al otro y pues yo terminé escogiendo Puebla. Y me ha parecido como muy interesante porque pues fue un momentico como de, no sé, creo que estuve como 2, 3 días. A mí personalmente me gustó mucho, me recordó mucho a la ciudad de donde yo vengo, pues Lau y Alexa saben que es una ciudad muy pequeña, es una ciudad muy religiosa, es una ciudad donde todo el mundo se conoce, hace mucho frío, ¿no? Y en Puebla pasaban muchas de estas cosas, es un lugar pequeño, hay muchísimas iglesias, la gente como en todo México, lo voy a decir, es muy bondadosa, es muy amable, es muy amigable, ¿no? Entonces, ver ahora como esto en la literatura me parece muy lindo y lo quería decir por lo que dijo Adri, de como qué chévere volver, ya habiéndola leído a ella, porque pues justamente ella se nota que está como muy aferrada y muy identificada con su territorio. Y eso me parece como que, no sé, muy lindo y muy importante. Pero bueno, callaré, les iré haciendo preguntas. Quiero escuchar un poco a Lau y Alexa, no sé cuál de las dos se quiere animar para que ya nos compartan, porque claro, pues nosotros puede ser que tengamos otra experiencia, ya no desde la identificación con el territorio, ya no desde quizás la idiosincrasia del territorio y del contexto, sino como el lector desde afuera. Entonces, no sé, ustedes, bueno, yo sé que Alexa ya la había leído con Arráncame la vida, y si quisiera, perdón, escuchar como esa diferencia, qué te pareció el uno, qué te pareció el otro, y pues de Lau, no sé, Lau, tú ya la habías leído, es tu primera vez, cuéntanos como tu experiencia general. Bueno, yo no la había leído, no la había Ajá, leído, como dice Caro, no es muy conocida acá en ajá, Colombia. La verdad, me quiero animar a leer las novelas, estoy esperando también a que hable Alexandra para saber qué tal, si le gustó más este o si le han gustado más la novela. Los relatos me encantaron. La verdad, como dicen ustedes, eso es como ver una telenovela. O sea, tiene mucha eran muy buenos. imaginación, yo creo. Y me gusta mucho el desarrollo de los personajes. Me Ajá, gusta cómo se expresa de ellos, cómo los describe, cómo, sí, cómo desarrolla todas sus personalidades. Entonces uno alcanza, a pesar de que son corticos, alcanza a tener una pequeña conexión con el personaje. Entonces me gusta la verdad. Me encanta cómo escribe porque es como un chisme, pues es como, sí, sí, como no se las da de muy letrada o de palabras así como muy rebuscadas. No, no, me gusta que sus relatos sean como muy, eh, muy de la gente común. No sé ujú, cómo más decirlo.
pero la verdad sí, sí, me gustaron bastante, me los disfruté un montón. Y mira que aparte de eso que tú dices, o no sé si ustedes sintieron esto con lo que tú dices, como con el lenguaje, yo sentí mucho, hay autores que se nota como, sí, obviamente muy letrados, muy estudiados, todo lo que tú quieras, pero que a veces se nota como un esfuerzo excesivo en llegar a ese punto, o sea, que en realidad les costó como encontrar esa voz, ¿no? Encontrar como ese, sí, como ese punto de cómo decir algo, pero ella utiliza, o sea, utiliza en realidad frases muy potentes, descripciones que son breves, pero que en una sola descripción te dice un montón de cosas. Y lo más importante es que ella hace parecer que es fácil, ¿no? O sea, tú lo lees y en una frase no utiliza un lenguaje así súper desarrollado que uno se quedó perdido, como, a ver, espera, ¿dónde me perdí? No, pero utiliza como, creo que es un lenguaje también muy poético. Desconozco como su bagaje, si en algún momento estuvo como acercada al menos como a la lectura de poesía, pero sí se nota que quizás, bueno, su carrera como periodista la haya llevado a ayudarla, pues muchísimo a acercarla a encontrar una voz de informar, ¿no? De que cuando ella describe, pues ella informa y quiere hacerte ver este lugar, pero lo hace desde una forma como muy poética y como muy fácil a dónde llegar. Entonces, eso también yo lo sentí y me gustó muchísimo. Y resueno mucho con lo que tú dices, Lau, porque, no sé, creo que es una de esas autoras como cuando uno quiere como relajarse un poco. Claro que, por ejemplo, ahorita, y ustedes saben que mi tipo de libros, pues son libros un poco densos en el sentido, no en el estilo, sino como en tema, ¿no? Pues libros un poco como de tema, se puede decir, social, ¿no? Entonces, literatura latinoamericana. Ya el siguiente libro que vamos a leer María Fernanda Ampuero, ya saben, ella es densa, entonces vamos a sufrir, vamos a enojarnos, vamos a querer quemar a todo el mundo. Entonces, pero me parece que con Ángeles es muy chévere que se pueda atravesar estos episodios como ahorita quiero algo relajado, o sea, eso como que ella no le pone lógica a lo que escribe, o sea, les juro, o sea, como es este último cuento que leíamos, era un cuento muy trágico, pero ustedes viendo que yo leyéndolo me daba mucha risa, porque en realidad me imaginaba una muchachita rebelde retando al papá como, pues no todo el pueblo está diciendo que es mi papá, y tú me dices que no es mi papá, pues déjame casarme con él, ¿no? Y así se acaban los chismes, o sea, idea millonaria para ella, ¿no? Y me daba mucha risa porque es como, ¿en qué momento se le ocurrió este plot twist, ¿no? O sea, ¿en qué momento se le ocurrió este giro de tuerca de que esto puede ser interesante? Y por eso yo les decía, esto está muy novelesco, porque yo literalmente me imaginaba la imagen como de en un rancho, en una hacienda, ¿no? O sea, la novela de la muchachita rebelde diciéndole eso al papá. Entonces, eso me parece como muy chévere y resueno por eso con lo que dice Lau, como que es, sí, como que es un acercamiento bastante, ¿cómo decirlo? Como, sí, como bastante auténtico, bastante genuino. Bueno, yo quiero escuchar a Alexa. Gracias, Lau. Cuéntanos, Alexa, porque no hemos sabido cómo, sé que nos contaste en un momento cuando dijiste, como, Arráncame la vida me gustó mucho, pero ahorita que tienes como estos dos lados, cuéntanos un poco, ¿cuál sería esa comparación? Sí, sí Eh, se vale. bueno, el libro me gustó mucho. Ajá, Tengo mis tías favoritas, obviamente. ajá, Como dijo, ¿es Mariela? ajá, Sí, Mariela, como dijo Mariela, está la tía Daniela me encantó. ajá, La tía Clemencia también me encantó. O sea, todas me parece que para su tiempo fueron unas mujeres muy vanguardistas. En cierto ajá, modo, siempre como que rompieron como con lo que indicaba exactamente como lo que debían hacer las mujeres de su época. Todas en ajá. algún momento, en algún punto hacen algo diferente y eso me gustó muchísimo. Con respecto, comparándolo con Arráncame la vida, pues les voy a contar. Arráncame la Cuéntanos. vida, no les voy a hacer spoiler, pero les voy a decir algo, Por mí no hay problema, pero más por las demás. decir algo chiquito. Arráncame la Ajá. vida es la historia sobre una de estas mujeres, solo que va a desarrollarse y va a contar que ¿Qué?
Entonces, Ajá, también es Anótalo, Caro, anótalo. mismo lenguaje, es muy fresco, la verdad es que es un libro que incluso para una persona que tiene bloqueo lector o que de ajá, pronto viene de lecturas muy densas, es así como los cuentos, va a ser muy fresco, te van a contar un rechisme, vas a ver la evolución de una mujer y todo lo que ella va a hacer, no les puedo contar, pero ajá, eh, la verdad es que ella es una autora que es muy fácil de leer, o sea, y mira ajá, que ella te describe todo y tú eres sí, capaz de imaginarte todo a pesar de que pues lo que tú decías, Carlos, nosotras no, pues ajá, obviamente mexicanas sí logramos como, pues antes de que tú les preguntaras a ellas, para mí sí me parecía como que encajaba dentro de la cultura ajá. de ellas, por lo poco que conozco. Y en el libro se refleja esto. Entonces, no sé, Oye, te véanse. iba a preguntar, porque sé que de Arráncame la vida también hay una película. ¿Viste la película o No todavía la he no la has visto, visto? no la he visto, Ok, no la he ok. visto, no la he visto. Sí, y sé que ella estuvo muy involucrada en la película, o sea, sé que Ángeles se involucró muchísimo, incluso creo que su hija o sea, metió como, no en la parte como actoral, sino como en detrás de escena, no sé si en la parte como de los guiones o en la parte de dirección, pero sé que ella estuvo como muy, muy involucrada en la película. Pues igual, bueno, ya sabemos como siempre, ¿no? Pues una cosa es el libro, otra cosa es la película, son dos formatos diferentes, pero pues sería interesante. Y tomando a colación lo que dice Lau, sí creo que puede ser una buena futura lectura, porque sí, porque yo quedé igual que ustedes, ¿no? Como con ganas de seguirla leyendo y como que es una autora pues genuinamente como muy fresca, o sea, muy, muy ligera y fácil de llevar. Yo les quería preguntar si ustedes creen que esta es una lectura, no que Ángeles sea una autora, sino si esta es una lectura feminista, es decir, si este libro es una lectura feminista, lo que para ustedes signifique una lectura feminista. Primero tendremos que empezar como por definir qué sería una lectura feminista. Cada cual tendría su definición. Y si pudiéramos poner esa pregunta, si ustedes creen que sería una lectura feminista o no. Cuéntanos, Alex. Pues el feminismo en realidad lo que quiere es la igualdad de todos los géneros. Ajá, Que la gente siempre piensa que es que las mujeres queremos como, sí, como apacar, apacar. para a los Ujú, demás y para surgir con nuestros derechos y no, en realidad ajá, quiere como que todos seamos iguales y que no es que eso, sino que nos validen los de nosotras porque hemos por mucho tiempo y sí, todavía creo, pues no estamos como en condiciones iguales. ajá, Siento que en cierto modo sí, era lo que yo te decía. Si tú ves la tía que no se casó y tuvo no sé cuántos novios y trabajó y fue empresaria, la que todos se enamoraban de ella y de pronto le pidieron matrimonio y dijo que no, o ajá, sea, no era su ideal. Eh, la que se casó, tuvo hijos, pero al final se levantó la bata, la que tenía amantes, la que yo no, o sea, no estoy hablando de la moralidad de lo que hacían, pero te quiero decir que sí me parecieron que ellas estaban intentando cambiar los preceptos que hasta el momento todas las mujeres tenían cumplido. Entonces sí, en cierto modo sí siento que era como un cambio de chip para la época. E incluso uno lo lee ahora y lo nota. Entonces, en sí, cierto modo te da como que coraje, no hablo de rabia, sino como que te alienta a decir, oye, en esa época, pues ellas hicieron esto porque nosotras no ajá. seguimos luchando como por esto. Entonces, para mí sí. Y eso me gustó. Bien, antes de proseguir con Lau, y respecto a lo que tú dices, justamente estaba buscando ahorita porque no me acordaba cuándo había salido el libro, o sea, hace cuánto esto fue escrito y, y, y porque decíamos como, bueno, hay muchas cosas que siguen vigentes. El libro este año cumpliría 36 años, porque salió en el 90. O sea, al menos, por ejemplo,
Bueno, Adri creo que es incluso menor que yo, Lau sé que es menor que yo este año cumplo 30, o sea, imagínense, es más viejo el libro, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante eso que dice Alexa de cómo puede ser atemporal y cómo pues puedes entenderse. Ay, Adri, yo pensé que yo era más grande que tú. Tienes cara de bebé. Entonces, ¿cómo puede verse como una lectura temporal, ¿no? Y también algo que me parece interesante, yo creo que este puede ser un buen libro para llegar a mujeres, mm, no quiero decir como mujeres de cierta edad, que puede ser un poco más común. Entonces yo diría como mujeres incluso pasadas las, sí, Mariela, todas podríamos, bueno, Alexa sé que no, pero todas podríamos ser tus hijas. Entonces, como por ejemplo mujeres, yo me acuerdo que este libro yo se lo pasé a mi mamá, no lo he conversado con ella, eh, pero sí mujeres muy cerca de la edad de Ángeles, ¿no? Entonces mujeres que ahorita están ya pasados los 50, 55, 60, incluso hasta los 70 años, porque creo que puede ser sentirse representadas de muchas problemáticas que lo que digo, ¿no? Quizás están tan normalizadas que no se ven, ¿no? O muchas decisiones, todas tenemos la tía que nunca se casó, ¿no? O todas tenemos la tía que tuvo el novio en su adolescencia y entonces no pudo estar con él y ya nunca más se casó. O, por ejemplo, tenemos esta imagen, yo me acuerdo muchísimo de la primera mujer que yo conocí, que o sea, fuera de mi familia, quiero decir, ¿no? Por elección que decidió no tener hijos y que fue una profesora en la universidad. Ella ya tenía más de 40 años, yo en ese momento tenía, no sé, 18, 19 años, y a mí me parecía, o sea, como de que, y pues aparte tú la veías y ella como, o sea, que genuinamente decidió y eligió no tener hijos porque pues estaba en su convicción que no quería maternar de esa forma. Y yo siento que esas representaciones pues son muy importantes porque si no, ¿qué es lo que antes se decía? Como que la quedada, ¿no? O sea, como si tener hijos fuera el único camino de una mujer y que no puede haber una mujer que por elección propia no quiera tener hijos, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas, me parece que para Ángeles, pues yo digo, wow, decirlas ahorita, inclusive decirlas ahorita no suena como tan común en muchos espacios, pues hace 36 años, ¿no? Muchísimo menos, ¿no? Si calculamos más o menos hace 36 años, ¿no? Pues ella más o menos tenía que más o menos unos 40, 45 años, ¿no? Entonces ya era una mujer, digamos, hecha y derecha, pero sí pensaba en este tipo de cosas. Y lo que me parece muy interesante, eh, hubiera sido increíble que, por ejemplo, Mauricio hubiera estado aquí o Roberto, que a veces nos frecuenta, porque una de las cosas que me parecen muy interesantes en este libro, quiero dejarlo ahí luego como de pronto les haga una pregunta más al respecto, es que los hombres son secundarios en estas historias, ¿no? Y eso a mí me da mucha gracia porque estamos acostumbradas a hacer lecturas donde las mujeres son secundarias, ¿no? Lo importante es la historia que está viviendo el hombre y cómo este hombre está viviendo su viaje del héroe y su reencuentro consigo mismo, ¿no? Independientemente sea novela, sea cuento. Y aquí la verdad es que el hombre solo funciona para darle por ejemplo, en el cuento que leímos de la tía Daniela, ni nos importó cómo se llamaba el hombre, ni qué hacía, o sea, sabíamos que listo, tocó unas canciones, era músico y ya, pero al final del día era como, no tenía como un poco de personalidad y eso me daba cuenta que pasaban muchos de los cuentos. En cambio, las mujeres, cada una de estas mujeres era supremamente diferente, ¿no? Y me parece muy chistoso cómo cuando se cambia pues el sentido, cómo se cambia esto, se vuelve una historia completamente diferente y cómo ella logró hacer eso hace 36 años de necesito poner un nombre aquí, no me interesa ni cómo fue su infancia, ni a qué se dedicaba, nada. Lo único que me interesa es que va a ser el extra para que la mujer pueda atravesar esta ruptura y este amor tan pasional y pueda sobreponerse. Pero al final del día, si es Pepito o si es Juan, pues me da exactamente lo mismo. Y eso me parece como muy importante, como ver también esa otra representación, no por decir que está bien o está mal, sino porque si los hombres lo han venido haciendo todo el tiempo en la literatura, porque una mujer no lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra idea que me surgió ahí, ahorita lo tocaremos más a fondo, si no, ya saben, yo divago mucho y luego me voy por las ramas. Me encantó, Alexa. Vamos ahora sí con Lau.
Bueno, no, yo también estoy de acuerdo con Alexa. Para mí sí es un libro muy feminista. Ujú, Em, que un libro sea feminista no significa que tenga que ser un ensayo, ¿cierto? ujú, Eh, lo vemos en su manera de escribir, en sus personajes, en cuanto a lo que tú decías de que ella se centra en la mujer, ella cuestiona esos roles de género, ella cuestiona esos estereotipos a partir de sus historias, ¿cierto? ujú. Diciendo, bueno, es que así son las cosas y yo puedo y como mujer y si voy a mandar a mi esposo al, sí, al manicomio porque es que no me está sirviendo, yo lo puedo hacer y me encanta como ella en ningún momento, o al menos de lo que recuerdo, Ajá. mm, hace que sus personajes femeninos se cuestionen eso. Me hago entender, sus personajes son muy decididos en lo que son, en lo que quieren y en lo que van a hacer y no les interesa mucho cómo los vean los demás. Entonces, me parece que representa un montón a la mujer y a sus posibilidades y a mostrar que la desigualdad pues aquí no se está dando, o sea, a pesar de que sí nos ponen el contexto de que de la mujer se tiene que casar y todo, ella con sus relatos empieza a mostrar esa igualdad de, no importa, pero es que como mujer yo, la tía Daniela puede hacer esto, la tía Rosa puede Ujú. hacer esto, la tía Marta puede hacer esto y eso también está bien. Entonces para mí sí, totalmente. No, me encanta justamente eso que tú mencionas ahorita, como me gustó mucho eso que mencionaste. Bueno, uno, lo de que no todo, porque a veces siento que ahorita es como, este libro es feminista o no es feminista, ¿no? Y como si nos tuviera que decir qué, cómo pensar o qué hacer, ¿no? Y me interesa mucho cuando un libro tiene esta, a ver, yo creo que más bien el concepto no sería feminista, sino que tiene una mirada de género, ¿no? Tiene una mirada basada en el género, es decir, es una lectura desde, pues, lo que significa habitar la experiencia femenina o el ser mujer desde una postura como un poco, claro, abierta y no desde un hombre diciéndonos lo que él se imagina que es ser mujer y vaya uno a saber si eso es cierto o no es cierto. Y aparte como que un libro tenga esta mirada, pues no está mal. Pues justamente, ¿por qué? O sea, porque no te está diciendo cómo qué hacer, pero sí te invita como a la reflexión. Lo que les digo, este libro me parece muy interesante porque invita a esa reflexión de mujeres que quizás no están, o sea, no son los típicos cuentos a los que ahorita las autoras contemporáneas nos tienen acostumbradas, como ahorita que vayamos a leer a María Fernanda Ampuero, que sí van a ser, imagino yo, por la experiencia que tuvimos anteriormente cuando leímos Pelea de Gallos, pues que sí van a ser mujeres en zonas rurales, ¿no? Mujeres de justamente clases sociales, ¿no? 0, 1 y 2, ¿no? Mujeres con historias familiares violentas, ¿no? Que están en peligro de vida constante. Estas mujeres de estos cuentos, a pesar de no ser las mujeres que están en peligro de vida constante, pues también están atravesando situaciones que las atraviesan simplemente por su género, ¿no? Y eso me parece como que muy llamativo y muy interesante y decir como sí, no porque pues sean mujeres que vienen de una familia pudiente, ¿no? Que tengan educación, ¿no? En ese momento tener acceso a la educación pues no es lo mismo que tener acceso a la educación hoy, pues al final del día también están inmersas en un mismo sistema. Eh, Lau, dime, es que pusiste caro y yo, dime. O lo pusiste hace No, tiempo. eso fue hace Creo que lo pusiste rato, hace eso tiempo. fue por Es que, allá a las es que esto me 8 y notificó, 40. es que esto me notificó como caro. Y yo por eso, ¿qué pasó? No, Nada. eso fue cuando estabas leyendo, estabas maluquita. Yo te iba a decir que sí lo leía, pero ya habías Ajá. comenzado y yo dije, ya no la voy a interrumpir. No, y me olvidé de decirles, ustedes saben que esta última sesión, ahorita que lo traes a colación, pues ya será para una futura sesión. Ustedes saben que en esta última sesión yo siempre las invito como a que hagamos la lectura colectiva, ¿no? Entonces quizás yo leer un relato, o bueno, en caso, bueno, con María Fernanda va a ser otra vez relatos,
porque pues ya sé que como siempre es en todas las lecturas soy yo, a mí me gusta mucho leer en voz alta y no sé a qué, si a las otras participantes les gusta, hay gente que le gusta y hay otra gente que no. Entonces si hay gente que le gusta, pues para esa última sesión animarse y decir como, ay, oye, yo hoy quiero leer tantas páginas o un relato, pero hoy la verdad es que me olvidé, o sea, me acordé antes y luego cuando iniciamos me olvidé y luego me volví a acordar ya cuando íbamos a acabar y dije, ya que, pero bueno, entonces prosigo. Y eso me parece lo que les decía, como que muy interesante, ¿no? Retomar ese aspecto frente a lo que dice Lau y como que la conclusión a la que quería llegar con ustedes justamente era esa, ¿no? Que pues no está mal que un libro tenga esa mirada y esa lectura feminista. Sí me parece muy interesante llevar este libro, lo que les decía en un momento cuando Alex habló, cuando las conversaciones, la gente cree que hablar de feminismo es, o bueno, de género, es una conversación radical, ¿no? Y cuando uno va y habla, pues estas personas también han estado inmersas en cualquier tipo de violencia, ¿no? Y yo creo que Ángeles lo cuestiona eso, ¿no? Como llega al punto en donde no lo cuestiona de quiero hacerte pensar de esta forma, sino más bien como, mira, pues no será tan raro que si un hombre está soltero a los 50 años y con sus canas y su traje, pues todo el mundo lo mira atractivo, pero si una mujer llega soltera a los 50 años con sus canas, ¿no? Y todo eso, y todo el mundo la mira raro como porque está sola, ¿no? O sea, ¿no será que eso está, está mal, ¿no? Está raro, ¿no? Que porque a un hombre sí se le dé estas características y a una mujer no, o al contrario. Entonces eso me pareció como que muy interesante. Yo quería ahora proponerles de alguna de las tías que haya sido memorables para ustedes, si hay alguna de ellas que a la que se lleven. Yo no les puedo decir un nombre en específico porque este ejercicio yo lo quise hacer. Usualmente yo la suelo anotar, pero esta vez o sea, como que anoto cuando es un libro de cuentos, como los cuentos que más me gustaron. Y esta vez yo quisiera hablar, o sea, ahorita en este punto, con esta pregunta les voy a hablar como algo que a mí no me gustó del libro o no me gustó tanto y que por eso el libro no tiene 5 estrellas para mí, pues porque ustedes saben, aquí también se habla, o sea, se habla de lo chévere de los libros y también de lo no tan chévere. Siento que es un libro que tiene muchos relatos y eso hace que se sientan algunos como de relleno para mí. Es decir, que yo hubiera preferido que los relatos fueran algunos un poco más largos, porque quería más historia, ¿no? Y quizás menos relatos, porque en realidad si vieron es un libro súper corto, esto tiene como 150, 200 páginas, pero tiene, o sea, no me acuerdo cuántos, pero sé que son poco más de 50 relatos, ¿no? Entonces es como, siento que son muchos relatos y algo que me pasó también es que, por ejemplo, la primera sesión de lectura que tuvimos, todos me parecían buenos. Entonces, literalmente como todas las tías, era como, este me gusta, este me gusta, este me gusta. Y después hubo un momento en el que sentí como una desconexión, que fue como de que, justamente por lo mismo, ¿no? Si el club, por ejemplo, fuera un club como el que manejábamos antes de que cada uno hacía su lectura, yo lo que hubiera hecho era como uno por día en lugar de sesiones como grandes de lectura, porque eso hacía que muchos, ustedes vieron en las sesiones de lectura cuando lo meditaba, yo sí quedaba así como, esperen, respiremos, porque es que esto fue, o sea, hay que procesarlo, como que esto fue demasiado intenso, o sea, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, sí siento como que muchos, era como que ella me forzaba a cerrarlo, y es como, no, yo quiero más. Y por eso, como que escoger un relato favorito o una tía favorita para mí fue muy difícil. Sí, fue como que muy complejo. Me quedo, miren que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero yo me quedo con eso fue uno de los primeros que leímos, no sé si ahorita que se lo recuerde van a llegar como a recordarlo, pero fue el de esta tía que era soltera y que de pronto aparece este hombre misterioso, muy adinerado, con el que ni se conocen y supuestamente se van a casar. Y luego entonces ella hace este viaje y resulta que en el viaje entonces el hombre se muere y ella regresa, ¿no? Y que al parecer era como un acuerdo que había hecho, ¿no? Con otro hombre en cuestión
y nunca nadie supo si se casó, si existió este hombre misterioso. O sea, miren que, o sea, hasta se me pone como, se me eriza la piel de acordarme porque me pareció como una jugada de ella como escritora tan inteligente, de cuántos hombres no han hecho eso, ¿no? Y porque una mujer no podría hacerlo, decir como, no, pues tengo una vida misteriosa, soy una chica misteriosa y luego soy como que, pues tengo dinero y no es tu problema, yo de dónde tengo ese dinero. Entonces, eso me pareció como que tan increíble. Ese yo diría que fue mi favorito como por la capacidad de ser tan memorable. Sin embargo, sí les puedo decir que creo que este libro merita como hasta una segunda, una tercera lectura, porque a veces yo sentía eso, que eran como tan cortos que no me permitían procesar y era como, espérate, o sea, literalmente necesito hablar de esto, o sea, necesito desahogarme. Y como se han dado cuenta, esta sesión ha sido una sesión como de como de ventilación, ¿no? Como de mucha divagación a donde nos lleva el flujo, porque es un libro que permite eso, ¿no? Que permite como la charla y la conversación. Y sí diría que ese sería el punto como negro que yo le pondría al libro, como el único pero que yo le pondría al libro, más bien, de decir como, creo que esto sería como que yo le pondría sí, como crítica, y pues obviamente no es una crítica constructiva, es una crítica destructiva, porque el libro ya está publicado, ya no podemos hacer nada al respecto. Pero sí, ¿no? Como que es un libro que no me permitió como eh, como parar un poco. No sé ustedes qué opinan de esto. ¿Lo sintieron, no lo sintieron? ¿No sintieron como que el número de relatos no estuvo bien, como que no los conflictuó? Y quiero saber como su tía favorita, si pudieran escoger, si hay una tía favorita o un par de tías favoritas, ¿a cuáles escogerían? Y bueno, definitivamente la otra tía favorita de mi parte, antes de darle la palabra a la tía Daniela, ¿no? O sea, ese cuento me encantó muchísimo. Y más que la tía, la amiga, ¿no? O sea, la tía sí, pero la amiga, y como esa dupla que hicieron, increíble. Cuéntanos, Lau. Bueno, yo creo que yo no tengo una tía favorita. Ok, Mm, Creo que las historias eran muy diferentes, entonces no sé, ajá, como que me gustaron varias. ya, Pero en cuanto a lo del número de los relatos, sí, porque es que a uno ya se le empezaban a perder las tías. sí, O sea, ya eran demasiadas y uno ya decía, bueno, no sé cuántas historias llevo ya leyendo. Creo que habían unas muy poderosas, o sea, ujú, habían unas con demasiada fuerza, que a uno lo dejaban eh, como muy impactado, y otras que uno era como, bueno, sí, pues estuvo bien, ¿cierto? Entonces, no sé, creo que sí, o sea, que habían unos que otros que sí podían sobrar un poquito. Em, me pareció muy curioso esto de más que ya lo comentamos hace rato, el hecho de lo de las tías. O sea, yo seguía leyendo y ujú, tía esto, tía lo otro, y yo, eh, no sé, pues al menos em, aquí en Colombia, eh, la gente le dice tía a todo el mundo. ajá, Y, y la gente llega a decirle tía a la que no es tía, ¿cierto? Como ajá. a la de la tienda o a alguna vecina. Entonces, eso me pareció pues como muy curioso. Me gustó mucho, es algo demasiado particular. Creo que pues en ningún otro libro uno va a encontrar como, como esta particularidad de ella. Em, Me hubiera gustado que les colocara títulos. También. No me gusta que no tuvieran títulos, ¿cierto? Ujú, Eso, no. Creo que el libro tiene un muy buen título y creo que pudo haberle como, o al menos relato número uno, ujú. relato número dos, pero no sé si es porque soy de pronto un poquito más cuadriculada, pero que no tuvieran títulos no me agrada mucho. Mira que justamente esa última pregunta que haces como, o bueno, no pregunta, sino como un comentario yo la quería hacer ahorita como pregunta y decirles a ustedes eso, em, sobre las tías.
para mí la figura de tía es una figura bastante extraña porque yo siempre digo que yo no tengo tías, pero pues, lo voy a explicar qué es lo que pasa. Por ejemplo, bueno, en la familia de mi mamá son muchas, son casi 10 hermanos y la distancia entre ellos es muy grande, ¿no? O sea, entre el hermano mayor, por ejemplo, el hermano mayor de mi mamá tiene más de 90 años, o sea, perfectamente podría ser su papá, y mi mamá tiene 70 años, o sea, hay una distancia de 20 años, y les estoy hablando que mi mamá es la hermana menor, ¿no? O sea, hay 20 años, ¿y qué es lo que pasó? Entonces, este hermano tuvo una hija a la cual mi mamá no le lleva más de 5 años. O sea, como una niña que está recién nacida le va a decir tía a la que es su tía que tiene, no sé, 4 años y con la que juega, ¿no? ¿Qué pasó? Pues el patrón luego se repitió. Mi sobrino, yo le llevo a mi sobrino, le llevo 5 años. Él este año cumple 25 años, yo voy a cumplir 30. Mi hermana a mí me lleva 15 años. Entonces él tampoco, a mí nunca me dijo tía y pasaba algo muy extraño porque cuando yo estaba muy pequeña, como en el colegio tenía, no sé, 5 o 6 años, él pues estaba apenas bebé, ¿no? O sea, tenía como 2 años, vamos a decir, y me iba a recoger con mi mamá y pues él era un bebé, ¿no? Súper tierno y era como tía y a mí me daba pena y yo le decía, no me digas así. Y, yo le decía, y él me decía, ¿por qué? Y yo le decía, es que las tías son señoras, yo no soy, yo no, o sea, para mí era como, yo no soy tu tía. Entonces yo siempre digo como, claro, yo a mis tías les digo el nombre, ¿no? No les digo y esta es una historia como que muy chistosa. Este libro en específico yo lo descubrí porque uno de mis primos, que es muy lector, hace muchos años les llevaba este libro y les leía a mí, ahora sí, a mis tías, ¿no? Cuando estaban como que tomando, bueno, en Colombia acá es muy común como tomar el café o tomar el tinto, ¿no? Como, sobre todo en las pequeñas ciudades, en las grandes también, pero como ese momento familiar y él les leía un relato. De las tías, ¿no? Entonces, eso que tú dices a mí me llama muchísimo la atención, cómo esa figura y cómo esa palabra, ¿no? Se puede convertir como en algo de cercanía. Em, ¿Saben lo que ahorita estaba pensando yo y lo que me hubiera gustado justamente con eso? Que en lugar de ser un solo libro, ella hubiera pensado en hacerlo como en 2 volúmenes, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, un movimiento editorial maravilloso, ahorita lo estaba pensando mientras les decía todo esto, sería genial que Ángeles, por ejemplo, en unos 2 volúmenes se inventara un prólogo de una sobrina imaginaria invitándote a ti, lectora, a presentarte a sus tías, ¿no? Y estas son mis tías y te quiero contar esas historias porque aparte lo que yo sentí que a mí me faltó es como, bueno, pero ¿quién me está contando la historia de estas tías? O sea, esto perfectamente puede dar lo que les digo, ¿no? Como para llevar el imaginario como mucho más allá de no sé, o sea, recolectando como la historia de mis ancestros, de mis tías en este caso, y sí digo como que, sí, sí coincido ahí, ¿no? Como que a veces se sentía como muchas tías, y era como que me quedaba como a la mitad de algo. Sé que igual esa era su intención, porque si no, perfectamente ya hubiera podido hacer una novela, pero pues no, no fue así. Entonces sí, sí lo sentí de esa forma. Les quería leer algo eh, que lo estuve buscando ahorita con la IA, a ver si eso nos da como alguna explicación. Igual ahorita que terminemos la charla, quiero darle una buscadita en YouTube, a ver si hay algún videito, porque la verdad es que desconozco si hay algún videito donde Ángeles explique la razón del por qué les pone tías. Sin embargo, la IA dice lo siguiente. Dice, el uso del término tía es una forma cariñosa de presentar los personajes. La autora utiliza esta figura para evocar una manera que tradicionalmente se transmite en las historias de mujeres en las familias mexicanas. Al llamarlas tías, Mastretta las sitúa como figuras de sabiduría y experiencia que aunque vivieron en épocas de represión, años 30 y años 40, supieron rebelarse contra los moldes sociales de su tiempo. Cada cuento presenta a una mujer que, a pesar de haber sido educada por el matrimonio y la obediencia, utiliza su astucia y sensibilidad para conquistar espacios de libertad. Son tías transgresoras porque rompen las normas impuestas por la sociedad y sus maridos,
sabias porque poseen un conocimiento profundo de la vida y las tradiciones y el amor, independientes porque son mujeres fuertes que enfrentan sus desafíos con valentía y determinación. El título, Ojos Grandes, simboliza precisamente esa capacidad de estas mujeres para ver más allá de lo que se les permitía, logrando así sus propios propósitos y deseos. Y me imagino yo que el cuento de la tía Daniela es muy famoso porque la misma IA me dice, ¿te gustaría que te contara la historia de alguna de las tías en particular, como la de la tía Daniela? Entonces asumo que es una tía que la gente ha buscado demasiado para que la IA ahora y el algoritmo nos haga esa, como esa devolución, y me manda quiero ver si me lo abre, porque me manda un artículo que me dice la liberación en las mujeres del libro Mujeres de Ojos Grandes, y es un artículo, me refiero a académico, que alguien hizo. Voy a ver si me lo abre para mandarles y a ver si hay más contenido. Bueno, quiero preguntarles a este punto, ¿creen que hay algún tema que se me haya pasado, algo que no les haya comentado, algo que haya quedado como ahí en el tintero y que no lo hayamos como conversado todavía? ¿O creen que abordamos todo? Bueno, entonces, bueno, primero, como siempre, agradecerles por haberse unido. Sé que este, este ciclo de lectura está siendo muy diferente al que estábamos acostumbrados a hace un año, hace 2 años. Bueno, creo que de este espacio como que solo Lau sabe, pero mi vida ha llevado como muchos cambios últimamente. Entonces, este año ha sido bastante caótico, pero yo les quiero tomar como este momento para agradecerles como por la comprensión, por la paciencia. Yo sé que son muchos cambios, sé que eso ha sido como que algo incómodo, algo puede ser como, pues es incómodo como planearse para una lectura, y que de pronto esa lectura no dure un mes, sino como dure 2, como en este caso, bueno, casi 2. La verdad es que, si les soy sincera, no quiero que nos presionemos y solamente como leer por leer o reunirnos por reunirnos, ¿no? Ya en un punto yo estaba como de que miércoles, entonces en abril ya no vamos a leer el libro de María Fernanda, y ya ahorita es como, pues no pasa nada, lo vamos a leer. Por ejemplo, ahorita les podría decir, no lo vamos a iniciar esta semana, posiblemente lo iniciemos la otra, y posiblemente lo terminemos en mayo, posiblemente se nos vaya un poquito más como esta primera semana de junio. Ya no va a ser como un libro por mes, sino como un libro por ciclo. Pues ahorita era ilógico que yo iniciara el otro libro si no habíamos terminado si no nos habíamos dado el espacio. Pero entonces, primero, les quería agradecer por eso. Segundo, reiterar la dinámica. Entonces, para el libro de María Fernanda, ahora en este caso, yo sí creo que al menos las lecturas de sesión en vivo va a ser un día a la semana. Yo creería que va a ser o el martes o el miércoles. Ustedes saben que pues esas lecturas, uno, son opcionales, quedan grabadas en YouTube, ¿no? O sea, es como más, como mayor agilidad. Y ya para la charla final, lo que yo vería mejor es hacer lo que hicimos esta vez, más bien proponer una fecha en la que todas como tratemos de coincidir, más que poner una fecha como impositiva de tiene que ser este día, sino así como lo hicimos, que habíamos quedado para hoy, pero pues yo hoy les escribí como al final si pueden, no pueden, qué onda, como qué sucede, y poder como que planearnos de esa manera. Va a ser el libro, si no estoy mal, es el libro de Sacrificios Humanos, entonces denme chancecito. Ese libro tiene aproximadamente el mismo número de páginas, unas 150 páginas. Es un libro también que es de relatos, déjenme verificar por aquí, no vaya a ser que yo que esté dando mal la información. Sí, Sacrificios Humanos. Entonces, va a ser también la misma dinámica, nos reuniremos de 3 a 4 veces o sea, de aquí, como del 20 de abril al 20 de mayo, ¿no? Una vez a la semana a hacer una lectura en conjunta, que ustedes saben, la lectura dura más o menos entre 45 minutos, 1 hora, y luego dispondremos como un número de páginas determinado que no pasa de 20, 30 páginas para hacer la charla al final, o sea, la lectura en voz alta y la charla al final, que yo calculo va a ser como entre la última semana de mayo. Entonces tendríamos como un mes larguito para hacer esa lectura. Yo esta semana me pongo las pilas para enviarles el libro y subirles en Instagram y mandárselos por el grupo, también como el cronograma, que ustedes saben es un cronograma un poquito flexible, ¿no? O sea, ahí puede decir hasta cierta fecha y luego resulta y nos extendemos.
Y creo que eso ha sido todo. Bueno, tomémonos la foto para que no se pierda la maravillosa costumbre de, de ponernos la cámara en el momento menos indicado. Eso, perfecto. Genial. A ver, me dicen cuando estén listas. ¿Qué pasó, No, Lau? no encuentro. O sea, tranquila, te estamos esperando, no te preocupes. Ya lo voy a poner. Ah, bueno, Ya, sí. de ya no quiero. Bueno, a ver, 1, 2, 3. Eso, perfecto. A ver, tomemos otra por si acaso, espérense. A ver, otra. 1, esperen. 2, 3. Eso, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, muchas gracias, lo que les dije de nuevo, por haberse unido. Espero que descansen y ya esta semanita les voy mandando como toda la planificación para esta siguiente lectura. Pasen linda noche y linda semana. Gracias, Chao. Caro. Gracias. Chao, gracias, Chao. descansen.